Cuando hablamos de conexión interior, hacemos referencia a la capacidad que hay dentro de cada ser humano de conectar con algo más grande que él mismo. ¿Por qué es importante la conexión interior? La desconexión emocional es la respuesta de sobrevivencia del alma ante lo que le resulta difícil de asimilar para ella. El resultado de la desconexión es la pérdida de la identidad, el vacío, la desesperanza, la depresión y la vida centrada en la conquista de las cosas superficiales que ofrece la vida. La conexión interior es el regreso a nuestra esencia. Lo que somos nos asemeja, nos acerca a Dios y nos distancia del ego. Donde Dios está presente, la vida tiene sentido y nosotros podemos recuperar la libertad emocional, a sentir a la vida como es, abrazar el destino y de manera especial caminar en la verdad, que es la única que nos hace realmente libres. Queridos amigos, comparto con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Volver a casa. Al taller de constelaciones vino un hombre que deseaba saber cuál era la razón por la que constantemente se estaba cambiando de casa. En 10 años se había mudado de casa en 16 ocasiones. Según comentó, llegaba a un sitio y después de un corto periodo de tiempo empezaba a sentir que ese no es el lugar donde quería estar. Así que comienza la búsqueda de un nuevo espacio. ¿Qué hay en el corazón de alguien que va de un lado para otro sin encontrar un espacio donde puedas estar en paz y disfrutar? Nadie sabía que aquel atardecer en cielo gris, amenazante y con una tormenta por nacer, iban a cambiar las cosas para siempre. La gente temía las lluvias y el viento, buscaba dónde huir y dónde protegerse de la tempestad, tal como les habían enseñado desde muy pequeños. Pero hubo una persona que se reveló aquel día, que se quedó esperando en la plaza mayor sonriendo. Parecía que disfrutaba mucho con lo que iba a venir, y cuando finalmente comenzaron las lluvias torrenciales, aquella persona empezó a danzar por las calles, saltó en los charcos como un niño pequeño. Se quitó la ropa mojada con una elegancia y libertad nunca vista. Las risas se escucharon adentro de las casas, la gente le observaba detrás de sus ventanas y aunque le criticaron abiertamente como era de esperar, hubo unas cuantas personas que tomaron la decisión de acompañarle con las próximas lluvias. Vaya rebelión. Y así fue. Como en aquel pueblo, en aquel día de cielo gris, la lluvia trajo grandes cambios. Para muchos, quedarse un largo tiempo en un lugar es sinónimo de estancamiento. Hay personas que les encanta ir de un lado para otro, no tienen problema con las mudanzas. Es más, conozco personas que no les interesa comprar casa porque así alimentan un espíritu aventurero y libre. También conozco los que desean tener una casa propia, se esfuerzan hasta conseguirla y una vez que la tienen, dicen que de ahí los sacan para el cementerio. Lo que pasa en el exterior es, sin lugar a duda, un fiel reflejo de lo que pasa en el interior. Jesús es una de las personas que va de un lado para otro. En una ocasión, un hombre se acerca y le dice, quiero ir contigo. Y su respuesta fue, los pájaros tienen nido, las zorras tienen madriguera, y el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde reclinar la cabeza. Podríamos decir que Jesús le dice al hombre, piénsalo bien, porque esta experiencia implica itinerancia, no es para alguien que quiera quedarse en un solo lugar. Cuando hacemos referencia a la casa, nos enfrentamos con varios significados simbólicos. En primer lugar, la casa es el símbolo de la intimidad, es decir, un espacio donde podemos sentirnos nosotros mismos sin temor al juicio y al prejuicio social. Es un lugar donde nos concedemos el derecho a expresar lo que realmente sentimos. En segundo lugar, la casa es el símbolo de la protección. Sentirnos seguros y a salvo de los peligros y acechanzas externas es una necesidad muy importante para la armonía y la tranquilidad del alma. De hecho, cuando alguien viene a la casa y roba, la expresión que sale desde dentro es, ni siquiera en la casa puedo estar seguro y a salvo. ¿A dónde vamos a ir a parar? En tercer lugar, la casa representa el mundo interno de una persona, la percepción que se tiene de sí mismo. La casa nos recuerda todo lo que hemos vivido y el camino que hemos recorrido hasta llegar al momento presente. En cuarto lugar, la casa nos habla de la identidad, de lo que somos.
Cuando una persona se siente a gusto con su vida, con sus relaciones, con su trabajo, consigo mismo, suele expresar su bienestar diciendo, me siento en casa. Iniciamos la constelación con dos representantes, uno para el consultante y otro para la casa. De inmediato el representante de la casa empezó a llorar. Sacamos entonces un tercer representante para el motivo del llanto. De inmediato la casa se aferró a él para continuar llorando y el representante del consultante se dio la espalda. No quiso ver lo que pasaba. A la pregunta, ¿de qué lugar tuviste que salir? Segundos después, todos los representantes comenzaron a llorar. Al contemplar lo que estaba sucediendo, recordé que el desarraigo es una de las sensaciones más comunes en el proceso de duelo. El dolor por la pérdida o la separación suele ser muy intenso. La gente no se halla, mantiene inquieta y va de un lugar para otro. Cuando esta actitud se mantiene en el tiempo, ya no estamos hablando de duelo, sino de trauma de pérdida. El trauma es la imagen interna que se forma después de vivir una experiencia que nos desborda emocionalmente. Para protegernos utilizamos la disociación o escisión psíquica. El trauma representa la pérdida de un vínculo simbiótico. En todo trauma se experimenta la pérdida de un vínculo, es decir, de la conexión que nosotros tenemos con nosotros mismos y con la vida. Después de una experiencia difícil, podemos llegar a experimentar, por ejemplo, que ya no podemos confiar ni en nosotros mismos, en los padres, la pareja o los amigos, etc. El trauma trae consigo la pérdida de algo valioso, importante para nosotros, que nos permitía sentirnos vinculados y con una identidad. A pesar de su apariencia de tranquilidad, el consultante estaba destrozado interiormente. Renunciar a un lugar donde se sentía a gusto, donde experimentaba que podía ser él, que lo conectaba con la vida y le inspiraba a ser un buen ser humano, hizo que, como en todo duelo, la sensación de desarraigo tomara mucha fuerza y ahora no fuera capaz de controlarla. En el lugar donde estaba se sentía apoyado y valorado, sentía que esa era su casa, pero sentirse traicionado y humillado hizo que se sintiera que ya no podía estar en un lugar donde quien le había animado, acompañado y valorado, de repente e injustamente, le humillara y menospreciara y le pidiera que se marchara. El dolor provocado por la experiencia de sentirse humillado y maltratado por aquel en quien había puesto la confianza, llevó al consultante a desconectarse de todo aquello que le daba vida y le permitía experimentar la sensación de estar en consonancia consigo mismo. El dolor sin resolver se había convertido en una necesidad de encontrar un lugar, es decir, de reconstruir nuevamente relaciones auténticas donde la confianza, el respeto y la lealtad podían mínimamente garantizarse. El dolor que no resolvemos nos conduce al encuentro de personas que, en lugar de ayudarnos a reconstruirnos, hacen que el dolor de la herida, en lugar de sanar, crezca. No se puede estar al lado de quienes, en lugar de ayudarnos a reconstruirnos, se aprovechan del dolor que tenemos para sacar ventaja y para su propio bienestar. Un proverbio árabe reza lo siguiente: cuando el corazón llora por lo que ha perdido, el espíritu ríe por lo que ha encontrado. Nuestro consultante salió de un lugar donde se sentía a gusto y donde encontraba un espacio para sentirse bien consigo mismo, con su identidad y con su misión. El dolor se manifiesta en el cambio continuo de casa. No se halla, siente que su identidad está rota. A veces, a través del caos, del conflicto o de la crisis, el espíritu nos está conduciendo hacia un lugar donde la verdadera identidad puede manifestarse, crecer y dar el fruto que corresponde. La espiritualidad nos recuerda que somos peregrinos, que estamos de paso. En muchas ocasiones es más fácil llorar por lo que dejamos atrás que abrazar lo que tenemos por delante. La vida no está en lo que dejamos, sino en aquello que generosamente podemos abrazar, amar y servir. El trauma nos divide interiormente. Permanecer anclados en el dolor va diluyendo poco a poco la identidad. En estas condiciones el vacío comienza a ganar espacio en el alma. Volver a nosotros mismos, a lo que es fundamental, es de suma importancia para vivir de manera íntegra, auténtica y plena. El espíritu sopla. Podemos saber de dónde viene, pero no sabemos hacia dónde va. El trauma, cuando se acoge, se convierte en la nueva voz de la vida que nos llama a ir más allá de nuestras comprensiones hacia algo más grande.
Escuchar el corazón que llora y va de un lado para otro ese comienzo para poder decir junto al salmista, el Señor reconstruye las murallas de Jerusalén y pone paz en sus fronteras. Parar e intuir tu presencia en mis desvelos, en mis sueños, en mis tensiones. Parar, intentar ver tu rostro en el amigo, en el pobre y hasta en el enemigo. Parar y encontrarte a pesar de mí, conmigo, con nosotros. Parar y acariciarte en las conversaciones, en los abrazos, en el silencio. Parar y nombrarte en la confusión, en el miedo, en el caos. Parar y confiar en el mañana, sencillamente porque viene de ti. Que tengamos una linda jornada.